En este mundo tan acelerado, donde los jóvenes tienen cada vez más información en su cerebro, ¿qué tal si hacemos una pausa para alimentar el alma? Hoy te reto a que conozcas más de las vocaciones. ¿Qué tal si comenzamos por conocer a los misioneros de la Divina Redención y a su santo fundador? ¿Será este tu carisma? Déjate encontrar, no le temas. Pequeño y grande sacerdote, los tuyos te reconocieron, orgullosos se sintieron por las obras que tú hiciste y por la fe que tuviste. Hoy tus misioneros con cariño te recuerdan, tú fuiste el discípulo escogido, Padre tierno y sereno, de la redención testigo. Desde el cielo intercede, Padre, por tus misioneros, hoy alcánzales a ellos fuerza y fervor, para llevar a donde Dios quiera la redención y la salvación. Con grandes virtudes el Padre te adornó y tu fe todos iluminó, cuando en la verdad Dios tu gloria te mostró. Gran fascinación que el testigo presenció, tus ojos brillaron más que un rayo de sol y por siempre llevaste esta gran misión. Desde el cielo intercede, Padre, por tus misioneros, hoy alcánzales a ellos fuerza y fervor. Desde el cielo intercede, Padre, por tus misioneros, hoy alcánzales a ellos fuerza y fervor, para llevar a donde Dios quiera la redención y la salvación. Desde el cielo intercede, Padre, por tus misioneros, hoy alcánzales a ellos fuerza y fervor, para llevar a donde Dios quiera la redención y la salvación. Padre Arturo, a ti Dios te escogió. Bueno, es importante particularmente este momento porque pues la razón de ser de la fundación, como le decíamos al inicio, pues tiene un origen y un germen que es la raíz indudablemente en la espiritualidad y en el carisma que Padre Arturo nos deja. En el marco de este 14º Congreso Rompiendo Límites, como lo hemos denominado desde la Fundación de hace mucho tiempo, es muy importante poder mirar cuáles son las raíces sobre las cuales se apoya este trabajo apostólico que la Congregación Misioneros de la Divina Redención lleva adelante. Para ello nos encontramos, como ya lo han presentado, con el Padre Vito Terrín, misionero de Divina Redención, el cual nos ayudará a profundizar un poco más en términos de lo que significa pensamiento, vida y obra del Padre Arturo. Los fundadores son gente del común, que encontraron una situación propia de su tiempo, en la cual ellos veían y teniendo esa sed particularmente de Dios,
seducidos por el deseo de consagrar su propia vida, la cual se expresaba a través de una vida intensa de oración y meditación, pero a su vez este mismo compromiso podían ver y leer la historia en los momentos difíciles que atraviesa la humanidad, de manera particular Padre Arturo, en los tiempos calamitosos que le tocó vivir. Justamente leyendo y en contacto con esta realidad, queremos acercarnos a la figura de Padre Arturo. Padre Vito, según su parecer, ¿qué llevó a Padre Arturo a asumir los retos, a emprender algo, a fundar algo nuevo en un tiempo tan calamitoso como la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ante todo debo decir que Padre Arturo desde su primera vida, o sea, la adolescencia, la juventud, siempre ha trabajado con los jóvenes, con los muchachos, en su casa paterna, y tenía no solamente momentos de oración con los muchachos, sino también de recreación. Organizaba sociodramas, teatros, momentos musicales, porque ha sido realmente muy hiperactivo, como yo, escribí en un librito hablando de él. Era un hiperactivo en el sentido de que buscaba cada día de hacer algo por los demás. Cuando después, habiendo vivido en el norte de Italia, donde conoció personalmente o indirectamente a grandes fundadores, piensen ustedes, San Juan Bosco, fundador de los salesianos, o don Orione, o don Giovanni Calambria, todos ellos hoy santos de la iglesia. Entonces mucho más se motivó, no solamente en la teoría, sino en la práctica, viendo las obras de esos santos, para trabajar con la juventud. Pero su sueño era ser misionero ad gentes, o sea, donde había gente que no conocía todavía el Evangelio. Piensen ustedes al extremo oriente para entendernos. Hoy en día, el extremo oriente del mundo, como lo entendemos nosotros desde Europa, o sea, para entendernos lo que es la China, lo que es todo el mundo oriental, Japón, Vietnam, todos esos países, la India, etcétera, eran países que en aquel entonces no conocían a Jesús. Hoy son los únicos países donde el catolicismo está creciendo en manera muy rápida, muy fuerte. Bueno, no pudiendo realizar esta vocación misionera por motivos de salud, porque tenía varios problemitas de salud cuando estaba en el seminario allá en el norte. Entonces, después de ordenado sacerdote allá en Tortona, fue para su pueblo, y estando en plena guerra mundial, piense que cuando él llega a su pueblo en el 1943, tiempo de verano, tiempo de vacaciones, tuvieron que volarse porque hubo un bombardeo en el mismo tren, allá en Caserta. Tuvieron que irse por las campañas, por las fincas, pues, para entendernos, para llegar hasta Viciano. Y en Viciano tuvieron la oportunidad de recibir mucha gente que escapaba de la guerra. Apenas en estos días, puedo decírselo, pero es una cosa nueva, encontré una carta de Padre Arturo entre papeles enredados, revistas, etcétera, escrita a Monseñor Minieri, que era vicario general de Nola, la diócesis de Padre Arturo, donde precisamente le decía que había tantas de estas personas que estaban huyendo de la guerra, que se habían refugiado a Viciano, y el pueblo de Viciano, con él, motivados lógicamente por él, hicieron un voto a la Virgen María. Usted que eso no lo sabía, no lo sabía nadie, no lo sabe nadie. Hicieron un voto a la Virgen María. Como los alemanes no fueron a Viciano, y ustedes saben que los alemanes en Italia han hecho desastres, pues, en la retirada famosa. Precisamente la fundación se hizo porque llegaban los americanos desde Salerno, desde el sur, con los ingleses, y los alemanes se iban retirando hacia Alemania, pero retirándose hacían estragos. Ellos hicieron un voto a la Virgen María que iban a poner sus capacidades, y Padre Arturo, su casa paterna,
a la Virgen María para servir a la juventud, para servir a los necesitados. Bien, en este contexto sabemos que le tocó vivir dos conflictos. La Primera Guerra Mundial siendo un niño, lo marca indudablemente porque son los primeros años de su infancia, y la segunda que ya lo encuentra como un joven sacerdote. ¿Qué respuestas concretas de estas situaciones, de acuerdo a todo aquello, lo que usted ha profundizado en el contexto de la formación, pero de igual manera del compromiso social y cristiano que vivía? Las guerras escriben lastimosamente la historia, o la historia se escribe por las guerras. Muy triste, pero así es. Y en el siglo pasado, las dos guerras mundiales sin duda fueron un momento extraordinario. Bueno, piensen que en Villano ha habido miles de refugiados políticos. En la casa de Padre Arturo, antes de empezar en la Navidad del 43, la pequeña obra de la redención, nuestra obra de donde nacieron nuestra comunidad religiosa y la de nuestras hermanas, la familia de Padre Arturo acogía refugiados políticos. Esa era una casa bastante grande, tenían un mulín, tenían posibilidades económicas, no eran los ricos del pueblo, pero estaban económicamente bien, entonces colaboraban y ayudaban. Padre Arturo se encontró en esa situación, que el hermano de él era preso de guerra en Australia. Estábamos en plena guerra mundial, en el 43. El hermano Angelo de Padre Arturo regresó a Italia solo en el 1947 desde Australia. No eran los tiempos de hoy, agarre el avión y váyase para Italia. Y entonces estaba la esposa de él, Fiorita, con dos hijos, Luigi y Chiarina, los cuales, muchachos, tenían las edades de 10, 11 años. Y entonces la cuñada con dos hijos y sin marido. Y Padre Arturo, que empieza desde esa Navidad a traer el primer niño, y en un año trajo 25 muchachos a esa casa. O sea que esa señora, por supuesto, después le colaboraron las mujeres del pueblo. Teniendo dos hijos, sin marido, se vio llegar otros 25 hijos en el mismo año. Y entonces el problema no era solamente armarle una camita o una colchoneta. Nosotros estamos aquí y sentimos los perfumes que llegan de la cocina, ¿verdad? Pues piensen que hay que darle comida a esos muchachitos. Tiempo de guerra, no había las posibilidades que hay hoy, pero de todas maneras había que hacerlos comer y llevarlo adelante, llevarlo a clase. Padre Arturo les daba clase, Padre Arturo le hacía doctrina. Empezó entonces en Navidad. En agosto ya hay relación en el diario de Padre Arturo de los muchachos que hicieron la primera comunión, la confirmación, los que ganaron de primero a segundo de primaria, los de segundo a tercero, los de tercero a cuarto. Ahí es muy, muy hermosa esa relación. Era precisamente un ponerse él a disposición. Nada de títulos, nada de rector o qué sé yo. Trabajador a servicio de esa muchachada. Una de las cosas más difíciles que existe en la vida siempre es contagiar a otras personas, hacer que lo que de alguna manera se conoce y se valora se le pueda transmitir a los otros. ¿Cómo cree usted que Padre Arturo logró involucrar a tantas personas a partir de este ejercicio caritativo necesario y hacer que sus obras persistan hoy después de 70 años? Busco de ser sintético. En ese año, la gente del pueblo, ¿quién le daba pan? Entonces me decía una viejita que murió hace un par de años, Padre Arturo nos decía, hay que hacer el pan, pero padre, le dimos ayer una fatta di pane, o sea, eran una mezclada de masa de harina. Allá se hacían panes de 2 kilos y habían hecho pues muchos, y sin embargo ya se había acabado. Entonces Padre Arturo dijo, pero se acabó, hay que hacer. Entonces la gente del pueblo fueron los primeros colaboradores. Después ya en el julio del 45, Padre Arturo sintió la necesidad de ir a buscar recursos
porque precisamente nadie lo conocía. Fuera del pueblo no eran muchos los que lo conocían. Habló con un sacerdote, compañero de él, del seminario de Nola, Antonio Cirillo, que vivía en Torre Annunziata, una ciudad cerca de Nápoles, en el puro borde del mar Mediterráneo, el mar Tirreno, y le dijo: hágame el favor, búscame unas familias que me tengan esos muchachos. Eran ya unos 50 muchachos, durante las vacaciones, mientras yo puedo dedicarme a predicar y a conseguir recursos. Entre estas familias está la familia de la señora Anna Maresca, que estaba casada con Angelo, no tenían hijos, ella tenía 10 años más que Padre Arturo, puso a disposición su casa para ese tiempo de verano, o sea, como se hacen aquí las recreaciones de verano, etcétera, las vacaciones, digamos. Entonces allá también empezaron con eso, iban al mar a hacer los baños y después les ayudaban a jugar o a hacer algunas tareas, etcétera, para aprovechar el tiempo. Pero tenemos testimonio también que ya en el 48, cuando empiezan las primeras mujeres, esa Anna Maresca que quedó viuda porque le mataron el marido por equivocación, de todas maneras murió pues matado. Entonces ella se quedó viuda, sin hijos, con otras 2, 3 mujeres, se unieron para ayudarle a Padre Arturo. Y Padre Arturo va donde el Papa Pío XII y le dice que está haciendo esta obra, que está empezando esa obra. Entonces el Papa lo anima: vaya adelante, me parece una muy buena iniciativa, cuenta con mi bendición y vaya adelante. Eso fue en marzo. Padre Arturo en abril organizó la primera marcha de las piedras. Piensen que se trata de 5 kilómetros de caminata desde abajo en el valle, para entendernos, 5 kilómetros lejos de Viciano, que está en la montaña, en las colinas. Cada persona, y fueron miles ya la primera vez, 11 de abril del 48, cada uno de ellos con 1, 2 o 3 piedras, o quien tenía el burrito llevando en el burro, en la estora, eran unas canastas a los lados de la grupa del burro, para hacer el primer instituto de Viciano. Y entonces dicen los relatores de la prensa de aquel entonces que parecía que las piedras caminaran por la montaña. Pues no era carretera pavimentada, por supuesto, era una carretera destapada, y se veían solamente las miles de personas con esas piedras en la cabeza. Piensen que hay una fotografía de una mujer que tenía 2 piedras en la cabeza, las chancletas sobre la segunda piedra y la niña en brazo. Que si le cae la piedra, pues me he dicho, mata por primero a la niña. Y ella caminaba por la montaña así, saben como en la costa vemos a las chaporeras, no sé cómo, no, chaporeras, ¿cómo se llaman las que llevan esos? Las palenqueras, eso digamos. Bueno, así hacían también en Viciano cuando llevaban las cosas. Esas mujeres, 2 piedras en la cabeza, la niña en brazo y rezando el rosario. Eso es, o sea, muy concreta fue la caridad. No fueron, digamos, cosas muy idealistas, sino por lo concretico. ¿Por qué? Porque había que construir la primera casa en un terreno que el príncipe Lancellotti le había regalado. ¿Cómo considera de manera particular que ejerció liderazgo para ser capaz de poder aunar tantos esfuerzos, recursos, personas, de forma tal que la obra se consolidara y hoy también siga dando respuestas? Todos nos hacemos esta pregunta, porque si la obra empezó en el 43, la primera casa en el 48, ¿cómo es posible que ya en el 52 tenía casas en Nola San Paolino, en Domicella, en Marigliano, en Nápoles? ¿Cómo es que tanta gente le regalaba a Padre Arturo casa, aunque eran casa finca pues, pero arruinada, había que reformarla, pero de todas maneras regalaban? ¿Cómo tenían tanta confianza en ese jovencito? Porque era un curita joven, a fin de cuentas, tenía unos 30 años más o menos. Bueno, precisamente él tenía un gran carisma, o sea, se le veía la fe por encimita.
lo que decía, lo hacía. O mejor dicho, lo que antes hacía, lo decía en sus predicaciones. Entonces la gente no escuchaba prédicas, sino que veía ya las obras que él hacía y por eso le ayudaban y por eso le colaboraban. Era un contagioso, no el COVID, mucho más que el COVID. Padre Arturo era una persona que contagiaba. Me dijo una persona, cuando hicieron ya más adelante las famosas peregrinaciones de las piedras, entonces habían ido a la mina de él a sacar las piedras y se las vendía a Padre Arturo, 25 lire ogni piedra, etcétera, cada piedra, 25 liras. Y entonces hablaban entre él y el otro de la otra mina, que tocaba ver cómo le cobraban a Padre Arturo, colaboraban a Padre Arturo. Y él dijo, no señor, a mí las piedras me las tiene que pagar. La gente pues digamos se las lleva, pero yo digamos, yo no me dejo embobar de ese curita. Y entonces cuando fueron adentro, uno a la vez, los dos empresarios a cobrar las piedras, el primero salió y dijo, a mí me tocó regalarse. Ay, usted es bobo, pero yo si no lo voy a regalar las piedras. Pero a rato él también salió y le había regalado todas las miles de piedras. Y entonces me decía, yo no sé ese cura cómo hace a meterme la mano en el bolsillo. Así literalmente lo dijo. O sea, era tan convencedor lo que hacía. Dice, pero es que usted no me la está dando a mí. Usted le está ayudando a los necesitados. La primera discapacidad es el hambre. ¿O no? Si uno tiene hambre es un discapacitado. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo va a moverse? Y eso es. Si hay necesidades urgentes, impelentes, no hagamos cuento chino, no hagamos prédicas. Miremos a ver cómo solucionamos ante todo ese problemita y después miraremos el resto. En torno a eso, una de las cosas que nosotros siempre hemos tenido como valor espiritual, hablamos de la fe que él tenía y particularmente la divina providencia. ¿Cómo entender esa acción mediática, particularmente para quienes a veces no creen que tienen fe, o quienes dicen, perdón, no tener fe, pero saben finalmente que existen obras y la gente y las obras se hacen a través de las personas? ¿Cómo entendía Padre Arturo ese sentido de providencia y cómo interpretaba y se servía justamente de los medios? Usted sabe que en la interpretación de la palabra de Dios a veces ha ocurrido que algunos exageran la idea fe, y yo con tal que crea y me salvo, y otros que dicen no, hacen falta las obras, la fe no sirve de nada. Y entonces, ¿quién se hace a Santiago que dice la fe sin obra está muerta? El otro San Pablo que dice, pero nosotros nos salvamos por la fe. Realmente, todo lo que les iba ya diciendo es precisamente prueba de esto, que la fe es el diálogo de la persona con Dios, es el responder a Dios que ha tomado la iniciativa. Pero si este diálogo se queda solamente en un bla bla de oracioncita, de Ave María y Padre Nuestros, y novenas y veladoras, etcétera, no sirve de nada. Muéstreme a ver tu fe, dice Santiago. Y entonces precisamente Padre Arturo ha sido un hombre que ante todo madrugaba para orar, que se iba a cuantos yermos son los lugares donde viven los monjes. La palabra yermo quiere decir desierto, lugares digamos retirados de oración, o monasterios, o otros lugares. A veces iba a hacer sus retiros, etcétera. Y lo hizo a lo largo de toda su vida. Su contacto personal con Dios era muy fuerte. Pero, decían los santos, contemplari et contemplata alis tradere, en latín. O sea, hay que contemplar a Dios, y lo que has contemplado, lo que has vivido en tu oración, tráigalo a los demás. Llévelo a los demás, llévelo a las personas. Eso es, contemplar y te contemplata alis tradere, es precisamente eso. Lo que hacía Padre Arturo era un hombre de oración que era capaz
no solo en la predicación, sino en el diálogo. Él iba a visitar a los enfermos, él iba a visitar a los bienhechores, él iba a predicar en otras partes. Los diarios de él, sus cuadernos, todos sus escritos, los artículos de nuestra revista Redenciones que acabo de organizar en esos días pasados, precisamente nos muestran esa gran capacidad de llevar a lo concreto lo que le pasaba por la mente, por el corazón, por el alma. Sabemos bien que es un escritor proficuo, particularmente cómo podemos entender en sus escritos el compromiso que vivió y de manera muy concreta, ¿qué entiende él por redención? Bueno, piensen eso. Desde que estaba en Tortona, cuando era seminarista y recién ordenado, fundó la primera librería. Le dijo al obispo: oiga, excelencia, oiga, monseñor, ¿qué le parece una librería para difundir la buona stampa? O sea, las cosas buenas, porque el diablo tiene sus misioneros que difunden porquerías. Y usted me entiende muy bien, hoy en día ya no es las revistas que no se leen, sino internet, etcétera, etcétera, todos los medios. Bueno, Padre Arturo se preocupaba de cómo hacer llegar a esto. O sea que él desde el comienzo pensó en eso. Por eso después fundó también una casa editorial, la Librería Editrice Redenzione, y fundó también Radio Carpine, y quería fundar también la televisión, precisamente para que el mensaje llegara a cuanta más gente fuera posible. Se trata de eso. Y entonces también lo hizo a través de la escritura. Nosotros que vivimos muchas veces con él, tenemos todavía en el oído los dedos en la máquina de escribir. En aquel tiempo no era un teclado, ¿verdad?, de con los clic o con el copia y cola, ¿verdad? Pega, copia y pega, ¿no es cierto? En aquel tiempo era todo con dos dedos. Padre Arturo escribió 52 libros, miles de artículos en revistas y tantas otras cosas, precisamente porque quería que lo que le pasaba por su mente llegara a mucho más, se multiplicara. Hoy en día yo le digo a nuestras monjitas y a mis cohermanos, tenemos que utilizar otros medios. Hay otras plazas. Una vez predicábamos desde el púlpito de la iglesia, hoy en día hay otro púlpito, que es, por ejemplo, Facebook, los social networks, etcétera, digamos, donde uno puede transmitir a muchas más personas la idea que tiene. Si es buena, tendrá su resonancia. Si es mala, sus críticas. Siendo fundador de dos congregaciones, ¿cómo de manera particular logró gestionar y poder llevar adelante el hecho de que no solamente alguien le hiciera una donación, sino que entregara particularmente su vida y viviera comprometido, compartiendo y amando lo que él amaba y vivía? Eso ha sido realmente el aspecto más difícil. Apenas en estos días, Madre Nuncia, que es la superiora general, ya está entregando en esos días también, probablemente, porque ya hizo también 2 periodos de 6 años, y entonces me decía que Padre Arturo, antes de fundar la congregación de nuestras cohermanas, las pequeñas apóstoles, estuvo buscando algunas comunidades de monjas para que le ayudaran, para que le colaboraran con los niños, y ninguna comunidad tuvo la disponibilidad, no tenemos monjitas, etc. Entonces por eso él mismo se metió con la Anna Maresca, esa viuda, a fundar las pequeñas apóstoles de la Redención. Eso fue ya en el 48, y a nosotros en el 54, con los primeros seminaristas, a Domicella, la casa que regaló la duquesa Almerinda Pisani, Massa Mormile. En esa casa él recogió los primeros muchachos para ser seminaristas, precisamente para darle continuidad a la obra. Y les puedo garantizar que Padre Arturo nunca se preocupó ni por casa, ni por finca, ni por plata, ni por medios materiales. La preocupación verdadera eran las vocaciones. O sea, yo no quiero tus cosas, decía en latín. Yo quiero tú mismo, te quiero a ti,
no me regales lo que tienes, véngate tú conmigo a ayudarme entregando tu propia vida. Esa es la cuestión. O sea, hacen falta vocaciones. Jesús, cuando empezó la vida pública, escogió a los 12. Y a los 12 le dio mandato para que formaran a otros, y todavía se llama la sucesión apostólica. Precisamente la continuidad en el tiempo. Piensen que nuestras hermanas hace pocos años fueron en Indonesia, después se fueron a Madagascar, el año pasado fundaron en Honduras, este año piensan fundar el año próximo que llega en Ecuador, precisamente para llegar a muchas más personas, a hacer muchas más obras de bien. La psicología habla hoy de resiliencia y nosotros entendemos particularmente cómo asumir y resolver los conflictos. Desde lo que usted conoce de la persona del Padre Arturo, ¿cómo lo podría identificar? Porque sabemos que todos los seres humanos estamos llevados de vaivenes, de situaciones, de dificultades. ¿Cómo él enfrentaba esos momentos de dificultad tan necesarios y urgentes hoy particularmente para la sociedad? Se habla de la resonancia. Lo que tú sabes, leí ayer en un libro de Crescenzo, de pronto lógicamente te lo dejaré, visto que lees muy bien el italiano, y entonces decía él, dialogando, tu idea le llega a otro y se enriquece, porque él tiene otras ideas y entonces enriquece la tuya si eso se comparte, como en un congreso, como en una reunión, como en un social network. Esa idea se enriquece, se desarrolla y puede evidentemente ir adelante. Porque ciertas ideas se acaban y mueren por la falta precisamente de la comunicación, del aporte, del compartir la propia idea. Padre Arturo fue ante todo un hombre de un carácter y una voluntad muy fuerte, muy firme. Padre Arturo no era un muchachito de entusiasmos fáciles y pasajeros. Las ideas y entusiasmos que tuvo en la infancia, los tuvo también en su vejez. Piensen que la palabra santo aparece en sus diarios 500 veces. O sea, un clavo en la cabeza, como lo de Greta Thunberg, la que empezó los viernes famosos, digamos, esa que empezó a motivar los presidentes y jefes de todos los países del mundo sobre el problema del ambiente, de la contaminación, etcétera. Bueno, Padre Arturo tenía ese clavo en la cabeza, esa idea de santificarse, no para tener una estampita de él, no para que le hiciera una estatuita, sino para corresponder al amor de Dios amando a su prójimo. Y esa fue una idea clave que comparece en toda su vida. Siempre estuvo muy constante, muy perseverante en esta idea. Arturo, todavía no has hecho nada. En la 1998, piense que para Arturo es del 14, o sea, hablamos ya de muy adelante en su vida, cuando cumplía 60 años de vida sacerdotal, 84 años de vida, escribe todavía en su diario: Arturo, no has hecho nada, apúrele a llegar a santo, apúrele a hacer algo por los demás. No se cansan ellos, particularmente decíamos ahora, de leer, y no se quedan solamente en el momento fundacional, la situación concreta que toca la vida. Sabemos que fue un gran misionero, sabemos que llevó e implantó muchísimas otras misiones en diferentes. ¿Cómo leía las realidades y qué respuestas daba? Tú hablabas ahorita precisamente del centro studi, o sea, de este centro que estamos implementando allá en Marigliano, precisamente estudiando sus escritos. Se trata de profundizar de dónde viene la espiritualidad de Padre Arturo, de dónde surgía su pastoral, o sea, su trabajo con las personas, con los demás, de dónde nace su pedagogía,
¿por qué a nosotros siempre que llegaba nos traía los dulces, nos invitaba a ser valientes, a hacer pequeños sacrificios, a renunciar a alguna cosa? Porque precisamente en todos aquellos escritos, todas esas cosas quedaron fundamentadas. Entonces nosotros queremos que no se queden allá. Yo les quiero decir una cosa realmente como un compartir. Llevo ya 57 años en esta comunidad. Mi vida no es muy dada a reuniones, a estudios, a títulos universitarios, etc. Yo en mi vida me he, digamos, contradistinguido más por las cosas materiales, prácticas, la huerta, el jardín, los animales, la soldadura, la construcción, la carpintería, etcétera, etcétera. Pero he entendido, sobre todo en los últimos años, que puesto el lugar clave en mi comunidad, iba precisamente delineándose en lugar, poner en resalte todo lo que han sido las bases humanas, espirituales, intelectuales, pastorales, pedagógicas de Padre Arturo, para poderla resaltar y llevar a muchas otras personas. Creo que esto realmente ha sido un poco mi trabajo. Yo nunca pensaba que me iba a tocar a llevar adelante el proceso de Padre Arturo, y sin embargo me encuentro en eso. Todos los días, se los puedo decir, de las 5 a las 6 de la mañana, estoy escribiendo en las cosas de Padre Arturo. Como yo en el día después me pierdo en mil otras cosas, vuelvo a mi computadora, pero no tanto, porque tengo mucha dificultad a estar sentado, como han visto que aquí también me da mucha brega. Y entonces, pero por lo mínimo, de las 5 a las 6 de la mañana, estoy trabajándole a eso fijo todos los días, porque hay mucho material para estudiar y para compartir. Padre Arturo, como muchos fundadores, de forma gradual va haciendo su camino y entiende que esa misión que debe cumplir en la vida no es considerar su proyecto, sino que es particularmente la voluntad de Dios. ¿Cómo aprender a leer esas en clave de fe, esa misma vida, y poderla transmitir a otras personas también? Hay una frase latina que dice: Niquilatum siquid agendum. Nada está hecho si queda algo por hacer. Nosotros debemos de volvernos receptores, pero es por eso, desde el saludo esta mañana, le decía a ustedes jóvenes que a ustedes les cae la responsabilidad. ¿Quieren una Colombia mejor? No esperen que alguien se la regale. Siéntanse constructores de una Colombia mejor. ¿Quieren un mundo mejor? No esperen las conferencias mundiales de Egipto o de Francia o de París o de Canadá o de quién sabe dónde. No esperen de ellos. Piensen que a ustedes les toca, porque una cosa también muy grande decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando aquel periodista, precisamente pensando a los problemas del mundo, le preguntaba: Madre, ¿qué podríamos hacer para mejorar el mundo? ¿Sí saben que le contestó? ¿Sí saben que le contestó la Madre Teresa? Mejorarnos tú y yo. Así le contestó. No vayamos a cuentos chinos, no vayamos a conferencias complicadas. Si tú y yo, que somos miembros del mundo, nos mejoramos personalmente, estamos mejorando el mundo. Ahí está, ahí está. Por eso Padre Arturo hizo lo que hizo, porque buscó mejorarse siempre a sí mismo, toda la vida, siempre. Arturo, compóngase. Arturo, mejórese. Arturo, conviértase. Arturo, haga algo. Eso vale para ustedes, sobre todo ustedes que son jóvenes, que están sembrando las raíces de su mañana. Yo espero mucho en la juventud. Espero que precisamente en momentos como estos se llenen de entusiasmo y se pregunten: ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo yo en la vida? Cuando nosotros empezamos esa obra a construir, ¿quién estuvo colaborándome? Vendiendo empanada,
vendiendo postres, vendiendo ropa de segunda. El padre Antonio era todavía seminarista, me parece, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo hace desde joven, lo hará también después. Si no lo hacen en esta edad, si no son solidarios hoy, no los harán nunca. Si no son sensibles hoy, no lo serán nunca. Pero si hoy sienten ganas de ayudarle a uno de esos muchachos que tiene dificultad a subir por esta rampa, que tiene dificultad a subirse al bus, que tiene dificultad para comer y llevarse la cuchara a la boca, si usted le dan una mano, seguramente lo harán también en la vida. De eso se trata. Eso hay que pensar. Hay que hacerlo desde ya. Cuanto antes, mejor. Dice justamente, mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Acaba de hacer usted una acotación importantísima de todas formas. Hoy estamos, podríamos decir, en una sospecha bastante grande en términos de lo que significan las religiones, entre ellas el cristianismo. Padre Arturo, en el libro Orden y Crisis, lo habla precisamente frente a ello. ¿Cuál considera usted hoy que son los valores más importantes que el cristianismo le aporta a la sociedad, aunque nos alcanzamos a dar cuenta de ello? Vea, yo le digo una cosa. Yo no he sido nunca amante de los estudios, no se escandalicen ustedes que son estudiantes, porque digamos uno en la vida puede hacer unas cositas también sin título de estudio, pero hacen falta también los títulos. Y entonces, de toda manera, yo he sido un gran amante de Papa Benedicto XVI, que ha sido un gran escritor y un hombre verdaderamente de cabeza muy lúcida, como filósofo y como teólogo. Bien, he estudiado mucho los escritos y cuando salen de la ópera Omnia, sus escritos, digamos, me los trago realmente. Pero soy un apasionado también de Papa Francisco. Algunos los podrían ver en contradicción el uno con el otro, y no hay contradicción. Papa Benedicto XVI dedicó su vida a las bases del cristianismo, a las raíces del cristianismo. La llamamos la tradición, de donde salimos, los 20 siglos que nos han traído hasta acá. Pero la crisis de hoy en día no me espanta, no me asusta, porque hace falta para que purifiquemos de pronto tantas cosas que en el mismo cristianismo se habían vuelto novenas, oracioncitas y poca actualización, una fe medio. Por eso que mucho, digamos, de otras sectas, etcétera, han hecho estragos en la religión católica, porque nosotros poco la conocemos. Entonces Papa Francisco, con sus signos, con el hacer fila, con una bandeja en la mano para el almuerzo, siendo ya pontífice, en muchos otros signos, besándole los pies a los dos presidentes de las dos Somalia, del sur y del norte, para que se reconciliaran, para que se pacificaran. Él que no puede ni arrodillarse, que tiene problema en la rodilla, ayudado de su secretario, se arrodilló y les besó los pies. Son signos que seguramente hablan de una iglesia que está en reforma, y eso nos hace bien. No le tengo miedo a la crisis. Me da gusto que haya problema en las iglesias, porque eso ayudará a purificar y a madurar. Debemos ciertamente madurar. Si maduramos en nuestra fe, volverán también las vocaciones, etcétera, el trabajo, las obras. No hay que tenerle miedo. Se puede. Seguramente si estamos arraigados a Dios y con la mirada puesta en las necesidades del mundo. Padre Arturo, todavía es una mina por explorar, ¿no? Todavía necesitamos muchísimo poder entrar en el pensamiento, en el conocimiento. De esa doble relación que la doctora Alba en el librito Espiritualidad, que ha subrayado fuertemente tanto su vida espiritual como su compromiso social, ¿qué piensa usted hoy nuevamente que debería ser aporte a la sociedad? Y concretamente desde Padre Arturo, ¿qué lecciones nos podrían quedar? Yo doy gracias a Dios que
apenas 4 años después de la muerte de Padre Arturo, ya empezamos, no se podía, lo empezamos por bajito, no oficialmente, porque hacían falta mínimo 5 años después de la muerte. Empezó el proceso de la canonización. ¿Por qué? Porque el proceso nos obligó a buscar los materiales que había que darle a la Comisión de Historia y de Teología para saber qué había hecho, escrito y realizado ese hombre. Bueno, aquel proceso va muy adelante y para nosotros es maravilloso, precisamente porque ha motivado otras personas, como esta Alba Papa, que yo con esta mañana estaba hablando con ella, me decía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Piense una persona filósofa, 15 años atea, porque estudió filosofía en Inglaterra y es muy fácil que la filosofía te aleje de Dios, porque pues la razón, la cabeza y Dios pues digamos por allá ¿cierto? Y entonces ella, después de 15 años de caminar por el ateísmo, hizo un encuentro precisamente con Padre Arturo, no con Padre Arturo personalmente. La familia de ella sí conocía a Padre Arturo, pero no ella, sino con sus escritos. Y entonces quiso traducir al inglés, ella ha estudiado en Inglaterra, mi primer libro de Padre Arturo. Y entonces Padre Antonio Simonelli se lo entregó, ella lo leyó y lo tradujo al inglés. Después yo estaba publicando unas homilías de Padre Arturo y le dije, Alba, por favor, ¿por qué no me corrige estas homilías transcritas de unos audios y muy antiguos? Seguramente habrá muchos errores. Y entonces me hace el favor de corregírmelas. Cuando ella terminó de corregir esos escritos que nosotros publicamos, me dijo, Padre Vito, ¿no tiene algo más de Padre Arturo? Porque me ha entusiasmado mucho. Yo le dije, si usted quiere trabajar sobre Padre Arturo, yo tengo mucho por trabajar. Te paso los diarios, 257 páginas de computadora, Calibri 11. O sea, hablamos, digamos, de si fueran libros publicados, por lo menos de unas 800 o 1000 páginas. Y entonces se puso a estudiar eso. De allá salieron estas conferencias, precisamente lo que una filósofa, después de haber leído tantos, dice, pero ese hombre, ¿dónde arraigó su vida, sus razonamientos? ¿Cómo entró en diálogo con Dios? ¿Cómo pudo realizar tanto? Nosotros necesitamos de muchas otras personas. Afortunadamente hay otros que han hecho tesis de laurea sobre los escritos de Padre Arturo, Padre Jorge Iván Gómez, Sandra, pero también Johnny, también Manu. Y entonces eso es muy bueno. A eso va el Centro Studi, precisamente, a motivar profundizaciones sobre aquel material que nosotros vamos, como usted decía muy bien, todavía es un secreto para nosotros mismos. Yo mismo voy descubriendo cada día cosas nuevas. Imagínense los que no están todavía a contacto de eso. Bueno, finalmente, para concluir nuestro diálogo, ¿qué retos podrían quedar hoy para los misioneros de la Divina Redención a partir de la redención humana y espiritual y las diferentes expresiones facéticas que tiene hoy el carisma? El primer reto es apropiarnos de nuestra identidad. Si existe fundir, es porque, a pesar de ser ya anciano Padre Arturo, cuando yo le dije, vea que el nuncio me pidió que hagamos una obra para las víctimas de la violencia en Colombia, él inmediatamente me dijo sí. Y les cuento, para colaborarme a mí, Padre Arturo, que estaba construyendo en Italia el Oasis María, entonces suspendió los trabajos allá y nos mandaba las colaboraciones 2 veces al año, que venía para que no suspendieran las labores de esta obra, San Felipe Neri precisamente. Entonces, apropiarnos de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Padre Arturo. Somos el fruto de aquella mentalidad.
nuestras pequeñas hermanas, las pequeñas apóstoles de la redención. Yo tuve un encuentro con ella el 3 de noviembre, que era el día aniversario de la muerte de Padre Arturo, y conversamos 2 horas y media precisamente con las hermanas que habían llegado de todo el mundo para el capítulo general, precisamente sobre Padre Arturo. Entonces, apropiarnos y transmitir. Si yo veo que valió la pena lo que Padre Arturo hizo, hacer mi parte. Yo estoy llamado a hacer mi parte y a invitar otros para que se unan a nosotros para multiplicar lo que hoy se está haciendo. Bueno, queridísimo Padre Víctor, le agradecemos mucho. Sabemos que todo árbol que no tenga raíz, pues lastimosamente no puede tampoco producir frutos. A través de este diálogo hemos querido profundizar cuáles son las raíces de los misioneros de la redención, cuál es el árbol que lo soporta y particularmente qué frutos puede producir. Muchísimas gracias por su muy buena Muchísimas gracias, Padre Antonio. Digamos que creyó en eso desde el comienzo. A todos ustedes, que les vaya muy bien y que pongan buenas raíces para su vida, para ser colombianos de un mundo mejor, entonces que puedan ustedes realizar un mundo mejor. Muchas gracias. Maestro, no lo vayas a olvidar, y tu gran misión has de realizar, ayudando a Dios niños educarás. Tú eres por convicción, pues el Maestro es el Redentor, aquel que claro nos dejó camino, verdad y vida soy, y a mis hijos lo repetirán. Solo si lo comprenden, vida tendrán, serán llevados al cielo, y a ti como premio heredarás, santificarás sus almas, y bienaventurados serás. Esta es tu misión, te la entrego y la cumplirás. Yo te adornaré de virtudes, que tus sellos serán. Ama y ama a mis hijos, y hazlos crecer en santidad. Solo si